Bueno, entonces, como sabemos, la quinoa es un grano ancestral, ¿cierto? Que se ha venido consumiendo desde hace bastante tiempo. Y de hecho, nuestras culturas ancestrales precolombinas se cultivaba en valles y zonas áridas, frías, hasta 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y pues lo que se ha visto a través de diferentes investigaciones es que, por ejemplo, para el año 1560, en Colombia, al sur de Nariño, se consumía la quinoa y también los chipchas en la meseta cundiboyacense cultivaban abundantemente la quinoa. Entonces, es un grano que venimos consumiendo desde épocas ancestrales y de hecho hay una teoría que dice que se distribuyó la quinoa desde Colombia hacia los otros países. O sea que Colombia fue uno de los primeros países que comenzó a cultivar quinoa. Pero desafortunadamente, perdón, paso la presentación. Desafortunadamente, cuando llegó la colonización o la conquista, se empezó a reemplazar este cultivo de la quinoa por otros cultivos como el maíz, la cebada y el trigo. Y ahí es cuando empezamos a perder o casi hubo extinción de este cultivo. Hoy en día, pues la FAO reconoce la importancia nutricional de este cultivo y de este grano. Además, reconoce su importancia dentro de la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque la quinoa se adapta fácilmente a diferentes condiciones climáticas. Se ha encontrado que es posible cultivarlo en condiciones bajas de humedad. Entonces, esto es un aporte a la seguridad alimentaria, ya que podemos cultivarla en cualquier tipo de condición geográfica y climática. Es una alternativa muy importante y tiene mucha variabilidad genética, ¿sí? No sé si todos han escuchado, pero hay muchas variedades de quinoa, algunas identificadas principalmente en Bolivia, en Perú. Acá en Colombia, pues nosotros las llamamos por el nombre, reconocemos la blanca jericó, la tuncahuán, la aurora, la roja pasancaya, pero nosotros no hemos identificado variedades acá en Colombia. De pronto en el Cauca o en Boyacá se han hecho algunos estudios. Entonces, debido a todas estas características, también pues todas las posibilidades en la transformación de alimentos que tiene la quinoa y a su bajo costo, puede que en la producción orgánica no creo que sea tan bajo el costo, pero digamos que la quinoa tiene una oportunidad de transformarse abundantemente y no es tan costosa. Entonces, por eso la FAO, teniendo en cuenta todo esto, la ha reconocido como muy importante en la seguridad alimentaria y en el 2013 se declaró el Año Internacional de la Quinoa, en donde el objetivo era permitir o, digamos, influenciar, comenzar a hacer publicidad sobre la quinoa para que diferentes países comiencen a cultivarla y a ver su importancia en la seguridad alimentaria. Entonces, a partir de ese año, digamos que hubo un boom de la quinoa, que todavía estamos en ese boom, y muchos países comenzaron a producir y a comercializar la quinoa. Los principales productores de quinoa, pues obviamente es Perú y Bolivia, Ecuador en una menor proporción. Entonces, para el año 2016, Perú llevaba la batuta en la producción,
con 79.269 hectáreas, creo que eran hectáreas, y en segunda medida Bolivia. Pero actualmente, digamos que los países de la región andina no son los únicos que producen quinoa. Ahorita muchos países están incursionando y pues de hecho para el año 2012 las exportaciones aumentaron desde el 2004 más o menos hasta el 2012 aumentaron de una forma exponencial en donde el comercio mundial llegó hasta 135 millones de dólares y se lograron producir hasta unas 37.000 toneladas para el año 2012 de quinoa a nivel mundial. Nosotros con la ingeniera Ruth Mari estuvimos en el séptimo Congreso Mundial de Quinoa en el 2019 y allí pues vimos diferentes expositores, entre esos un expositor de Norteamérica que ha hecho diferentes estudios sobre el mejoramiento genético y la identificación de variedades. Entonces, allí ya se están haciendo estudios, se está cultivando. También vimos algunos estudios en Ruanda, en África, en donde hacen diferentes ensayos también. En China nos sorprendió bastante que pues ahora están cultivando en grandes extensiones. Esta foto nos impresionó a todos. Entonces, la quinoa se está cultivando en todo el mundo. ¿Por qué? Porque se valora ya el significado de cultivarla y de su importancia en la seguridad alimentaria. En Perú hay un investigador muy reconocido que se los recomiendo a todos, que es el doctor, Ángel Mojica, que él ha hecho diferentes estudios en el mejoramiento genético de la quinoa. Entonces, en Perú nos llevan años luz en mejoramiento genético y obviamente en Bolivia también han hecho muchísimos estudios, pues es en donde es uno de los líderes mundiales de producción y allí han encontrado, por ejemplo, la posibilidad de sembrar quinoa en suelos que eran totalmente áridos y que no eran fértiles. Entonces, eso es una experiencia muy bonita. Viendo todo ese panorama, pues en Colombia, ustedes saben, el principal departamento productor de quinoa es Cauca. En Cauca, de hecho, ya tienen un programa de alimentación para los niños, en donde les incluyen productos derivados de quinoa. Otro productor importante es Nariño. En Boyacá también tenemos una gran producción y en Cundinamarca también reconocemos varios municipios que están cultivando, que pues aquí están todos los representantes también de Cundinamarca. Entonces, digamos que estos son los 4 departamentos principales en la producción de quinoa. Y para el año 2016 en Colombia ya teníamos 2.550 hectáreas sembradas y producíamos hasta 4.781 toneladas. La visión o lo que se proyecta, que se proyectó para este año, pero pues obviamente la pandemia nos afectó un poco, era sembrar hasta 10.000 hectáreas de quinoa orgánica y convencional con una producción estimada de 20.000 toneladas al año. Y todo esto con el mismo fin, de beneficiar a diferentes familias y de brindar a los consumidores un producto altamente nutricional. Entonces, ya entrando en el objetivo de esta charla, la quinoa pues tiene un potencial inmenso en el campo de los alimentos con propiedades funcionales o con alimentos que benefician la salud de los consumidores, ¿cierto? Y es que puede entrar en el campo de desarrollo de productos de alimentos enriquecidos en fibra, alimentos libres de gluten. El gluten es una proteína, para los que de pronto no saben, es una proteína activa o funcional
en el trigo, y con el exceso de consumo de estos productos derivados de trigo, pues se han creado ciertas alergias o ciertas intolerancias al gluten, y por eso la quinoa pues nos ofrece una alternativa. También es un potencial para el desarrollo de alimentos enriquecidos en minerales y vitaminas por todo su contenido, y alimentos reducidos en azúcar. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, la quinoa tiene como pseudocereal, tiene un episperma que se compone de 4 capas. La capa más externa es la que tiene las saponinas, las famosas saponinas que de pronto algunos conocen, otros no, que son unos compuestos amargos, que pues tienen algunas propiedades benéficas, pero también lo debemos retirar del grano, las debemos retirar del grano para que no genere sabores amargos. Pero hay unas variedades que tienen más saponinas que otras, eso lo vamos a ver más adelante. En las otras capas, entonces, todo esto compone el episperma. Tenemos el embrión, que es donde encontramos la proteína, los minerales y los lípidos. Y también tenemos el perisperma, que es el número 3 que vemos en pantalla. Esta parte que principalmente pues son los carbohidratos. Allí es donde se encuentra el almidón de quinoa. Teniendo claro cómo se conforma estructuralmente la semilla de quinoa, entonces vamos a hablar de cada uno de estos componentes. La proteína que encontramos ahí en el embrión, para algunas variedades está dentro del 12 y 16%, 16,5%. Podemos ver que estos valores pueden ser mucho más altos que los valores de proteína de otros granos o de otros cereales, y es comparable con la proteína del trigo. La proteína del trigo está entre el 14 y el 15%, la quinoa tiene hasta el 16%. La avena, por ejemplo, tiene un 11,6% de proteína. El arroz tiene hasta el 9% de proteína y el maíz hasta el 13,4%. Entonces, a nivel de proteína, podemos considerar la quinoa como altamente nutricional. Además, algo importante que de pronto no estoy detallando acá, es que la quinoa nos ofrece aminoácidos esenciales. ¿Cuáles son esos aminoácidos esenciales? Los que nosotros no producimos y necesitamos consumir. Se ha observado o se ha estudiado que la proteína de la quinoa aporta más aminoácidos esenciales que otros cereales. Todos estos aminoácidos pues cumplen diferentes funciones en el organismo, como metabolismo, crecimiento, reparación de tejidos, y en la mayoría de los cereales se ha visto deficiencia en algunos de estos aminoácidos esenciales. Entonces, es una fortuna que la quinoa nos aporte este aminoácido esencial, que es la lisina, que nos aporta todas estas propiedades funcionales en el organismo. Y de hecho la FAO lo reconoce. Entonces, la FAO dice que se cumple hasta el 180% de las necesidades de aminoácidos esenciales con la quinoa. Y la Organización Mundial de la Salud también ha reconocido este aspecto en la quinoa, por eso es tan importante en la seguridad alimentaria. Habiendo mencionado esta característica más importante de la proteína, es importante hablar de otras características nutricionales que también tiene la quinoa, como son los lípidos. Tiene del 2 al 10% de lípidos, que son las grasas, pero las grasas son grasas buenas porque contiene un 89%, de ese 10%, un 89,4% corresponde a grasas insaturadas. Las grasas insaturadas
son como las grasas vegetales, ¿cierto? Que se encuentran de manera líquida, no sólida, y nos aportan diferentes beneficios a la salud. Y dentro de esta también encontramos, dentro de este 10%, hasta un 58,3% de ácidos grasos poliinsaturados, que básicamente son el omega 3. Entonces la quinoa nos ofrece beneficios en términos de esos ácidos grasos que benefician a diferentes características y nos benefician en el sentido de que nos ayudan a disminuir problemas cardiovasculares y, bueno, otras enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, bueno, según los estudios nutricionales, nosotros debemos consumir una relación equilibrada entre omega 6 y omega 3. Resulta que la quinoa pues, nos ofrece ese equilibrio entre el omega 6 y el omega 3. Básicamente el omega 6 son todas esas grasas vegetales que nosotros consumimos en alimentos freídos o en, bueno, diferentes alimentos procesados, que la mayoría tienen grasas vegetales, aceite de palma, digamos. Y el omega 3 pues son todos estos ácidos grasos poliinsaturados. Entonces la quinoa nos ofrece una relación de estos dos ácidos grasos más favorable que en otras plantas. El almidón de la quinoa se encuentra entre un 58 y un 64%. Es un almidón que tiene una característica importante y es que genera en la sangre un bajo índice glicémico. Todos los almidones están compuestos por glucosa, que básicamente son unidades de azúcar, pero también tienen otros azúcares más pequeños que no generan o no incrementan el índice glicémico en la sangre. La quinoa tiene un almidón que genera bajo índice glicémico. Otro componente importante de la quinoa es la fibra. La fibra, como todos saben, es un componente importante en la alimentación para disminuir el colesterol, para beneficios en la salud, porque funciona como prebiótico, es decir, que sirve de alimento para microorganismos que se encuentran en la flora natural del intestino y esa flora intestinal, pues al crecer, al consumir esta fibra, pues nos va a generar beneficios, ¿cierto? Entonces la fibra es un componente muy importante y de hecho en los estudios nutricionales que se ha hecho en Colombia, nosotros como colombianos en general tenemos una dieta muy baja en fibra. Entonces, de hecho, ahorita va a salir una nueva ley que de pronto Diana nos puede hablar un poco más de eso. Una nueva norma sobre rotulado de alimentos que yo creo que algunos han escuchado y todos los alimentos deben estar enriquecidos en fibra o deben tener una mayor cantidad de fibra. La fibra que contiene la quinoa es más o menos del 10%. Dentro de ese 10%, el 22% es fibra soluble, es decir, que se disuelve en agua. Y dentro de ese 10% tenemos un 78% de fibra insoluble. Esa fibra insoluble es la que más influye en la salud humana, la que tiene todas estas características de mejorar, de aportar beneficios, porque funciona como prebiótico y nos aporta para disminuir el colesterol. Entonces, la fibra tiene una característica muy importante en la quinoa y también se ha encontrado que la quinoa nos ofrece un bajo contenido de polisacáridos de corta cadena, que son los FODMAP o FODMAP, que se encuentran en el trigo y en el centeno. Esos polisacáridos han generado la famosa intolerancia
la famosa intolerancia que la llamamos el colon irritable. Esos son los FODMAP, que son todos esos polisacáridos de cadenas cortas que nos inflaman el colon. Entonces, esta fibra de la quinoa tiene menos contenido de estos polisacáridos. Bueno, y pues la quinoa también tiene una gran importancia en su aporte a vitaminas. Contiene vitamina A, tiamina, riboflavina, niacina, bueno, todas las que pueden ver en pantalla, carotenoides que funcionan como antioxidantes, que nos aportan mucho al metabolismo y al crecimiento celular. También contiene minerales como calcio, hierro, fósforo, magnesio, zinc. Y tiene diferentes componentes que pueden, bueno, dentro de esos encontramos las saponinas, que ya las había nombrado, que son esas que se encuentran en la última capa del grano. Y este es considerado un compuesto antinutricional, pero sin embargo también puede actuar como antioxidante y tiene una importancia en la salud humana. La quinoa dulce, que ustedes reconocen como la blanca dulce, tiene menos del 0,11% de saponinas. Las saponinas pues son las que aportan ese sabor amargo, pero también protegen al grano de un ataque microbiano. Entonces tienen su papel dentro del grano. También encontramos algunos compuestos bioactivos, que los compuestos bioactivos son esos componentes de los alimentos que nos aportan a la salud. Dentro de esos están los esteroles, que reducen el colesterol, los fenoles, que básicamente son antioxidantes, los fenoles y los fectidoesteroides. También son hepatoprotectores y antidiabéticos. Pero todas esas características que nombramos de sus contenidos de proteína, grasa, carbohidratos, fibra, todo eso varía de acuerdo a la variedad que se cultiva. Entonces, cada variedad de quinoa va a tener un contenido diferente y eso depende también de las condiciones de cultivo. Entonces, en esta tabla, que es una tabla que se publicó en un documento de la FAO, encontramos diferentes características nutricionales de diferentes variedades que se cultivan en varios países. Y, por ejemplo, se encontró que la blanca cultivada en Junín, la blanca de Junín, eso es en Bolivia, ¿cierto? ¿Sí es en Bolivia o en Perú? No, en Perú, perdón. Tenía un contenido de proteína de 12,2. Pero, por ejemplo, la quinoa cultivada acá en Colombia, que esto fue sacado de la tabla de composición de alimentos colombianos, esa quinoa, esa variedad que se analizó para ese momento, tenía un 16,4% de proteína. Entonces, la proteína y todas las características van a variar de acuerdo a la variedad que se cultiva. Y lo que vemos es que, bueno, primero que acá en Colombia no tenemos identificadas las variedades. Y segundo, pues que podemos cultivar una quinoa altamente nutricional. Entonces, eso es lo que les quería comentar acerca de la parte nutricional. Y nosotros, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, estuvimos revisando la normatividad de quinoa y la comparamos con las variedades que cultivamos acá en Colombia. Entonces, dentro de la normatividad a nivel internacional, encontramos que se exige para el grano de quinoa mínimo un 10% de proteína, mínimo un 4% de grasas, por ejemplo, y de fibra mínimo un 3%. Nosotros tenemos una norma de harina de quinoa que varía un poco, pero es más o menos similar.
Entonces, en ese proyecto que nosotros estuvimos desarrollando en la UNAD, pues lo que hicimos fue pues conocer a los productores, trabajar con ellos, allí fue donde conocimos a la señora Gloria y comenzamos como a caracterizar esas variedades, a mirar pues cuál era el potencial de esas variedades que se producen en Cundinamarca principalmente. Entonces analizamos la aurora, la blanca de Jericó, la tuncahuana y la púrpura, que son llamadas así, pero no podemos asegurar que esas son las variedades porque no las hemos identificado. En este momento se está haciendo un estudio en alianza con la señora Gloria en Boyacá y pues hasta ahora se pasó el proyecto a MinCiencias, vamos a ver si lo aprueban, para identificar esas variedades por medio de cromatografía y bueno, otras técnicas avanzadas. Lo que encontramos fue que teníamos un gran aporte nutricional de todas estas variedades. Destacamos mucho el contenido de fibra. No llegamos hasta al 3%, pero tenemos un aporte entre más o menos en un rango de 1,7 a 2,6% de fibra. También encontramos un aporte importante en el contenido de lípidos. La blanca de Jericó tenía hasta el 6% de lípidos. Encontramos algunas diferencias de humedad y eso se debe a los procesos de post cosecha. Muy importante para los productores nuevos que se asesoren, que estudien para mejorar precisamente estas variables críticas como la humedad en la post cosecha. Si tenemos un grano muy húmedo, en este caso se superó el 13%, entonces pues se van a empezar a generar diferentes deficiencias de calidad como crecimiento de hongos o algo así. Entonces tenemos que controlar este parámetro de humedad en la post cosecha. Y encontramos una proteína bastante alta en la variedad Tuncahuán, casi hasta el 17%. Entonces, podemos afirmar que en Colombia producimos una quinoa altamente nutricional. Entonces, pues eso era todo lo que les quería comentar y compartirles esta imagen en donde estamos compartiendo con un productor de Chile que tiene diferentes productos derivados de quinoa. Allá tuvimos la oportunidad de ver cerveza de quinoa, de diferentes productos que han desarrollado y yo sé que aquí en Cundinamarca tenemos todo el potencial y tenemos toda la aptitud para empezar a desarrollar nuevos productos a partir de quinoa y pues empezar a darle la importancia que debemos darle a este grano que era de nosotros antes de la colonización. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Ahora pues nos va a acompañar Diana con la siguiente presentación. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta hasta aquí. Perdón, felicidades Ivette, muy buena presentación. Comparto a todos los asistentes el link de asistencia ahí al chat, por favor. Listo, muchas gracias. Entonces acabamos de colocar un link de asistencia para que se inscriban. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún aporte. Sí, Jimmy, ¿te escuchamos? Ivette, yo tengo una inquietud para primera infancia. ¿Cuáles serían como las cantidades recomendadas de consumo de quinoa? Eso, como las cantidades más o menos. Ya, gracias. Bueno, yo no tengo las cantidades específicas, no sé si de pronto Diana tiene ese dato. Diana. Sí, ya ahorita los voy a presentar y les voy a explicar un poco en qué se basa esa cantidad. Entonces más adelantico bueno. Yo les explico esa información. Ah, súper. Entonces Diana ahorita nos va a mostrar esa parte. Perfecto, gracias. Bueno, con gusto. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, entonces Diana, ¿inicias tú con la presentación? Ya te la... Sí, gracias. Bueno, yo no voy a poner la cámara porque la red molesta un poco, por eso preferí dársela a Ivette, porque en el lugar donde me encuentro, pues la red no es muy buena. Entonces, si la comparto desde aquí, me caería cada rato, entonces prefiero evitar.
Bueno, en este caso yo les voy a hablar un poco más del amaranto y la chía. Entonces esperamos un poquito y ya. ¿Listo? ¿Ya están viendo? Sí, señora. Sí, Bueno, bueno, muchas gracias. Listo, Diana, puedes iniciar. listo. Bueno, me presento, yo soy Diana Molina. Digamos que toda mi experticia ha estado enfocada en la caracterización de algunos frutos. Pues los frutos que más he tenido como acercamiento ha sido la parte de los frutos amazónicos, pero ahorita también estoy muy interesada en la parte de amaranto y chía, pues por este emprendimiento de ustedes que pues me han llevado como a estudiar un poco de estos dos pseudo cereales que son pues famosos actualmente por sus características nutricionales y todos esos beneficios que tienen para el cuerpo humano. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok, listo. El amaranto es un pseudocereal que pertenece a un grupo de plantas caracterizadas por producir semillas ricas en almidón con composición y funcionalidad semejante a la de los cereales, pero pues estos son estructuralmente diferentes y no contienen gluten. Esa de que no contienen gluten vendría siendo una de sus ventajas porque si ustedes saben, el gluten es el nombre general que le da a una proteína que se encuentra pues presente en diversos tipos de cereales como el trigo, la cebada, la avena y el centeno, pero causan algunos efectos no favorables para personas que tienen pues que no pueden procesarlas en su organismo. Y eso se conoce como una enfermedad llamada celíaca. Las personas que sufren este tipo de enfermedades son personas que después de una ingesta de gluten tienden a inflamar su estómago, les causa pues náuseas, vómito, diarrea, hasta puede pues que generen diversas enfermedades autoinmunes, hasta incluso cáncer, las personas que sufren de esta enfermedad. Por eso pues la importancia y el uso de nuevos compuestos, de nuevos alimentos que permitan pues realizar panes o otros ingredientes o otros productos alimenticios a base de algo que no tenga pues este gluten que son pues que presentan estos inconvenientes para las personas que tienen esta enfermedad. Bueno, esta especie pertenece a la familia Amaranthaceae, que incluye más de 70 especies a nivel mundial. La mayoría de estas son nativas en América y solo 15 especies provienen de Europa, Asia, África y Australia. A nivel mundial, China es el principal productor de amaranto, con 150.000 hectáreas sembradas. Le sigue India, Perú con 1.800 hectáreas, México con 900 hectáreas y Estados Unidos con 500 hectáreas. En cuanto a la participación de mercados y exportaciones, Argentina está ahorita teniendo como el feeling el 40%, sigue Perú con el 45.24% y México solamente tiene el 3.02%. Esto ha inducido a que nosotros como los colombianos comencemos a generar pues estrategias para hacer su siembra y comenzar a tener un ítem en el mercado. Las más conocidas son estas tres especies, que es Hipochodriacus, cruentus y Aucaudatus, que son especies de grano más ampliamente distribuidas en países de Centro y Suramérica, especialmente el que se encuentra aquí en México, el de Guatemala y el de Perú. Este cultivo es muy llamativo porque es muy versátil, que crece pues en un amplio intervalo de condiciones agroclimáticas, es resistente pues a la sequía, al calor, plagas y enfermedades y se adapta rápidamente a nuevos ambientes, incluso ambientes pues ecológicamente difíciles para cultivos de cereales convencionales. Siguiente, por favor. En Colombia se encuentran 7 especies nativas y 2 cultivadas, distribuidas por todas las regiones naturales y desde el nivel del mar hasta 2.700 metros de altitud. En Colombia se encuentran 2 especies cultivadas, que es Amaranthum tricolorum y Amaranthum caudulatus,
que tienen actualmente distribución en la parte tropical y se cultiva también de manera ornamental. Aquí ustedes pueden ver que uno de los cultivos que está teniendo como mayor feeling es el Amaranthus hybridus, que se encuentra pues en toda la parte de Cundinamarca, en toda esa parte que ustedes lo pueden ver pues que tienen ustedes como esa facilidad para su cultivo. Bueno, también el amaranto se conoce en Cundinamarca, pues como el nombre acabo de decir, en Caldas como bledo, también se conoce en Cundinamarca, Nariño y Tolima con ese nombre, se conoce también como cardillo en Meta y marrubio en Cundinamarca. Por eso es conveniente ustedes también que comiencen a manejar nombres científicos cuando uno va a comenzar a involucrarse en la parte de ciencia o buscar un poquito más de información. Es importante que ustedes como que conozcan esos nombres científicos para poderlo aclarar, porque en otros países pues tendrán otros nombres totalmente diferentes. Siguiente, por favor. Bueno, esta planta en algunos lados la denominan medicinal y también es muy alimenticia. En épocas prehistóricas la utilizaban mucho para el dolor de estómago, para las hinchazones también, para la indigestión, reducir pues la inflamación, diarrea, excesivo flujo menstrual, úlceras y la hemorragia intestinal. Se han registrado su uso pues, para la preparación de ensaladas, elaboración de tortas, cereales y granolas, para la fabricación de harinas, también para panes, tortillas y varios postres. Es astringente, es decir, que con su aplicación externa local retrae los tejidos y puede producir una acción cicatrizante, antiinflamatoria y antihemorrágica. También es utilizado como diurético, que se utiliza pues, para tratar insuficiencias cardíacas congestivas y también para manejar la presión arterial alta o el edema, y el edema se refiere a retención de líquidos a las personas que tienen dificultad pues, para orinar, se la recomienda muchísimo, y también se la recomienda para las personas que tienen enfermedades de riñón o hígado. Es un demulcente, es decir, que es una sustancia viscosa que ejerce una acción protectora local, igual que la hace mucosidades en las membranas mucosas, y esta se utiliza pues para el tratamiento local de gingivitis, faringitis, y cuando uno tiene tos o algunas enfermedades, la recomienda. También la han recomendado para hacer, pues para tratar diarreas y disenteria, la disenteria es una enfermedad infecciosa que se caracteriza por la inflamación y ulceración del intestino grueso, acompañada pues de fiebre, dolor abdominal, diarrea o deposiciones de mucosidades y sangre. Este amaranto es muy conocido en la parte nutricional porque es muy rico en proteína, aminoácidos, fibra dietaria, y también se utiliza para el consumo o para alimentación de animales como cerdos de engorde, conejos y corderos. Siguiente, por favor. Bueno, la chía es una especie que pertenece a la familia de las aromáticas como la menta, el tomillo, el romero y el orégano. Y esta empezó a ser usada en la alimentación humana en la época precolombina, hace muchísimo tiempo, alrededor del año 3500 a.C. Y toma importancia por ser uno de los cultivos básicos en el centro de México y América Central entre los años 1500 y 900 a.C. El uso de esa semilla y sus subproductos se remonta a época de los mayas y de los aztecas, quienes pues empleaban esta semilla como alimento, medicina, ofrenda de dioses y pues materia prima para producir aceites empleados pues para ungüentos cosméticos y también como base de pinturas. Esta chía en un tiempo pues dejó de ser producida, pero logró salvar su cultivo en áreas montañosas de México y Guatemala, y a finales del siglo pasado la chía surgió y fue pues como uno de los semillas más apetecidas por considerarla una buena fuente de omega 3. El omega 3 es un ácido graso insaturado
que no es producido en el organismo y es necesario para poder hacer algunas reacciones. Y es el que le recomiendan a uno en productos de origen animal. Entonces, al lograr conseguir un alimento que no es de origen animal, pues es un beneficio para las personas que están dejando de consumir estas proteínas, como pues las personas que no consumen ningún tipo de proteína animal. Bueno, en la actualidad la chía ha sido redescubierta y mueve más o menos 50.000 millones de dólares anuales. Los principales productores de este producto son México, Bolivia, Paraguay, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Guatemala y Australia. Pero también están ampliando mercados de exportación los países como Estados Unidos, Canadá, China, Malasia, Singapur y Filipinas. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, la chía se consume comercialmente sin procesamiento alguno o también ha sido adicionada o enriquecedora de productos de repostería. Ahorita en el mercado se consiguen muchas bebidas que tienen este producto, la han utilizado también para productos de panadería, yogures, también para ayudar al espesor de la mermelada, mostaza, salsas tártaras. En cosmetología, en panificación es bastante utilizada y también es un enriquecedor de productos para fórmulas para bebés, alimentos para animales, barras nutritivas, arepas, entre otros. Al ingerir estas semillas al contacto con la saliva, pues se forma un gel que tiene pues efectos muy favorables en la nutrición, debido a que genera como un efecto calmante en el tracto digestivo que crea pues como una barrera para que las enzimas desaceleren la descomposición de los carbohidratos complejos en azúcares, existiendo esa sensación de saciedad. Es decir, que le permita a uno no sentir, las personas que no logran controlar esa ansiedad de comer, ayuda a permitir de que logre pues, tener esa estabilidad. Y que conlleva pues, a que tenga una digestión más eficiente, prolongando pues, esa sensación de saciedad, lo que permite pues también a manejar la parte de peso y mejor aporte pues, nutricional adecuado. Cuando se incorpora en la panificación, pues aumenta el valor nutritivo de esos productos debido a la proporción de ácidos grasos omega y fibra que tiene este producto. Lo que, pues, los cambios que genera son color a la miga, pero pues no es tan significativo y lo que llama la atención es que aumenta pues el contenido de ese ácido graso omega 3 y que existe también una reducción en el volumen y ligereza del pan. O sea, no solo aporta la parte nutricional, sino también colabora con las características físico-químicas que uno espera tener en el pan. Bueno, también se han utilizado para elaborar harinas con mejor valor nutricional y que mejora también la textura y aplicación pues, de otros componentes. Es decir, que genera como una especie de protección al producto que no permite que cambien algunas estructuras físicas de él. Entonces, por eso la están recomendando mucho para la elaboración de estos productos. Una de las cosas que llama mucho la atención de esta chía es que disminuye la incidencia de las enfermedades cardiovasculares, mejora el sistema nervioso, aumenta el índice de saciedad, colabora con trastornos inflamatorios, así como la diabetes, ayudando pues a contrarrestar problemas de estreñimiento y cáncer de colon. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la resolución que yo estaba hablando anteriormente, es la actual, es la que estamos manejando, aunque el otro año posiblemente ya van a sacar la nueva resolución. En este momento pues está en estudio y pues les voy a comentar así de manera general en qué establece. La resolución 333 es pues la que establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado, etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para consumo humano. Esa composición química
determina pues su valor nutricional y depende de muchos factores. Ustedes van a encontrar en fuentes bibliográficas variedad de valores en cuanto a vitaminas, carbohidratos, lípidos, entre otros, porque depende de la variedad genética utilizada pues para su elaboración, de la edad de la maduración de la planta, de la localización de los cultivos y la fertilidad del suelo. Es muy diferente, por ejemplo, la chía que se produce en Colombia a comparación de la chía que se comercializa en México, pero tienen algunas similitudes que las hace pues importantes. Entonces, cuando uno va a hacer una tabla nutricional, es obligatorio reportar el tamaño de porción que tiene este producto, las porciones por envase que tiene, calorías, calorías de grasa, grasa total, grasa saturada, grasa trans, colesterol, sodio, carbohidratos totales, proteínas, las vitaminas y los minerales más esenciales. Entonces, cuando yo me estoy viendo pues esta parte, yo me tengo que guiar, bueno, la resolución le permite a uno manejar diferentes fuentes de información. Una es realizar el análisis en laboratorios pues certificados y tiene pues un costo bastante alto porque pues para que sea un producto pues equitativo sería mínimo unos 3 veces o un duplicado para que el valor que reporten sea pues acertado. Pero también uno se puede basar en las tablas nutricionales que aparecen en la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y también en artículos científicos totalmente avalados por la ciencia, o sea, que sean revistas catalogadas muy buenas que me brinden esta información y yo puedo reportar estos valores. Entonces, siguiente, por favor. Esa resolución, de acuerdo a la cantidad de calorías que uno consume, establece unos criterios. Entonces, bueno, cada persona requiere unas necesidades. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta, un niño que tiene una edad entre 2 y 30 años y que es sedentario, requiere más o menos 1000 calorías, mientras que nosotros en nuestra edad necesitamos entre 2200 y 2400 calorías, los hombres, y las mujeres 1800 calorías. Entonces, esa resolución estableció como un criterio promedio, digámoslo de esa manera, que uno para consumo diario o para reportar en esa tabla nutricional, de acuerdo pues a los requerimientos, tenía que basarse de acuerdo a 2000 kilocalorías. Entonces, para cumplir con esas calorías y con esos criterios que necesita el ser humano pues para vivir de la manera óptima, aparecen estas condiciones donde me dice, listo, yo tengo que consumir 65 gramos máximo de grasa total y recomiendan que sea máximo 20 gramos de grasa saturada, que es pues la que causa los altos niveles de colesterol, triglicéridos y demás. Entonces, en cambio, cuando yo estoy hablando de grasa monoinsaturada y poliinsaturada, que vendría siendo las grasas pues con un efecto favorable para nuestra salud, no aparece como un criterio máximo o mínimo, pero le da como Godwilly al producto cuando se reportan esos productos. Cuando me refiero a colesterol, el colesterol sí es el, pues, lípido que le causa que se cierra como las venas y no permite que haya una buena fluidez de sangre. Entonces, por eso es importante reportarlo. También la parte de sodio, carbohidratos, fibra etaria, proteína, entre otros. Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, también las vitaminas y los minerales que uno debe consumir máximo diariamente para que esté pues acorde. Entonces, basándose uno en eso, ya uno dice, listo, este producto me produce tales condiciones o tiene tales criterios que permite tener una muy buena nutrición. En el caso de la chía, por ejemplo, en un estudio que hace muy poco hice, se encontró, pero bueno, no lo coloqué ahí, pues, pero se los voy a decir. Se encontró que, por ejemplo, en el caso de la chía, bueno, uno maneja unas porciones y depende también del productor y depende del empaque que uno utilice, pero pues para poder hacer como de cierta manera competencia,
pues de forma oportuna, teniendo en cuenta que actualmente el consumidor siempre revisa las tablas nutricionales, es encontrar que ese tamaño por porción que uno reporte en esa tabla nutricional esté muy relacionada con lo que ya han hecho la competencia. Entonces, por ejemplo, en el caso del amaranto, se ha reportado que el tamaño por porción son 50 gramos. Entonces, depende de los empaques que ustedes revisen, pues ustedes reportarán. Si manejan, digamos, un empaque de 200 gramos, pues vendría siendo 4 porciones por envase. Ese tamaño por porción, después de realizar pues, los cálculos respectivos, se encontró que el amaranto representa su contenido 35 gramos de carbohidratos totales, que eso representa el 12% del valor diario que se debe consumir de ese producto. En el caso de la vitamina B6, representa el 15% de lo que uno debería consumir. Entonces, y también en el caso del fósforo, magnesio, el fósforo es un 25% y el magnesio 35%. Es decir, con un pequeño consumo de este producto, pues cumpliría de cierta manera con una alta proporción de estas necesidades nutricionales que requiere el ser humano. Pero pues más adelante les voy a mostrar para que vean la comparación entre otros productos. En el caso de la semilla de chía, se ha encontrado que es muy rica en fibra dietaria y la fibra dietaria que esta aporta en un consumo de 15 gramos diarios. 15 gramos es lo que uno consume al echarla en una bebida. 15 gramos representa una cucharada y media o una cucharadita del producto, depende pues del recipiente que utilicen, pero uno casi siempre maneja una cucharada, 15 gramos, en un vaso. Eso representa que me está aportando el 20% de la fibra dietaria que yo debería consumir diariamente. Y además también me da una alta cantidad de magnesio que representa el 15% de este producto. Fósforo, cobre el 10%, también me da calcio 6% y el hierro 8%. Entonces, para yo poder saber si yo estoy consumiendo un producto bajo ciertas condiciones, entonces yo lo que hago es me baso en estos valores que aparecen aquí en la tabla y de acuerdo a eso saco el porcentaje de cuánto estoy consumiendo diariamente y para llegar como tal a estos valores que vendrían siendo pues, lo que uno debería consumir. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ustedes pueden ver las informaciones nutricionales que están manejando ahorita en el mercado. Como se dan cuenta en el caso de la semilla de chía, uno pues representa lo que les comenté ahorita e indica exactamente esa porción, cuánto estaría representando en el consumo diario que uno debe tener. Entonces ahí me están diciendo, listo, me está brindando el 20% de la fibra. Tengan en cuenta que estos valores van a depender mucho de la porción del producto que uno vaya a tener. Hay empresas que reportarán no solamente 15 gramos, sino habrá otras que dirán 20, 25, otras que dirán solo 10 gramos. Eso depende pues del criterio, pero también hay como unos rangos establecidos. Entonces lo que uno hace es como comparar esos valores con el mercado. Lo mismo en el caso del amaranto. Siguiente, por favor. Bueno, la chía se compone principalmente de proteínas, que esto representa entre el 15 y el 25%, de grasas, que representan entre el 30 y el 33%, tiene un alto contenido de fibra, como lo he dicho anteriormente, que está entre el 18 y el 30%. Su contenido en grasas principalmente proviene de los ácidos grasos insaturados, que en este caso pues el más predominante es el omega 3, que tiene pues actividades inmunoladoras y que ayuda pues a reducir el riesgo de enfermedades coronarias, artritis, depresiones, entre otras enfermedades. También regula pues el tránsito intestinal, además pues se le atribuyen propiedades antioxidantes muy altas. Ustedes pueden también observar que en cuanto a los minerales se destaca su contenido en calcio, magnesio, hierro. Dicen que es 5 veces más hierro que las lentejas, además que tiene 10% más de omega 3 que la linaza.
tiene un 30% más de fibra que el cereal utilizado en los palitos, representa más del 80% de la proteína que provee el atún enlatado, entonces es un excelente producto para las personas que son vegetarianas. También tiene 7 veces más de calcio que un yogur y como lo dije anteriormente, pues no contiene gluten. Otra cosa que se ve es que una de las principales fuentes de minerales que tiene este producto es el manganeso, el cual pues es necesario para el metabolismo de los carbohidratos, así como pues para promover la absorción de calcio y regular los niveles de azúcar en la sangre. Entonces para las personas que son hipoglicémicas o hiperglicémicas es un excelente producto. También tiene selenio, que protege la integridad de las células y apoya el metabolismo de la hormona tiroidea. Posee también cobre, el cual es crucial pues, para la generación de nuevos glóbulos rojos y esencial para las funciones corporales. Magnesio, que apoya la producción de energía y la regulación de la presión arterial. También tiene una muy buena cantidad de vitaminas y minerales, principalmente las del complejo B, niacina y tiamina. Tiene un alto contenido de calcio, hierro y zinc. Y también pues tiene una acción combinada de estos nutrientes que contribuye pues, a la inmunidad, el soporte, la densidad mineral ósea, las funciones neurológicas y la producción de glóbulos rojos. Bueno, esos valores que ustedes observan acá van a variar de acuerdo a la porción que reporten en la tabla nutricional. Entonces, puede que una persona o pues un productor haya decidido trabajar una porción de 25 gramos, lógicamente los valores van a ser menores a estos que están reportados. O habrá una persona que decida reportar un valor mayor. Pero tampoco yo puedo decir, no, pues para que se vea excelente cantidad de minerales y vitaminas, entonces voy a reportar una porción de 100 gramos, no es posible. Digamos, hay unos criterios para poder hacer eso. Pero entonces el consumidor o lo que se ha visto actualmente, lo que busca es como qué vitaminas y qué minerales tiene este producto y qué beneficio le traen para sí mismo. Entonces, cuando uno está haciendo la tabla nutricional, se basa en eso y en poner como los principales y los que llaman la atención dentro de esa etiqueta. ¿Listo? Bueno, este fruto, además de tener esos ricos, también mejoran pues, los niveles de azúcar en la sangre. Y ahorita es algo que pues, ha sido como un requerimiento de la sociedad porque hay mucha gente que sufre de hipoglicemia y diabetes. Y también ayuda a mantenerse supremamente hidratado y a eliminar líquidos y toxinas y a regular la flora intestinal, porque este producto también lo consumen. Ustedes saben que uno en el intestino tiene microorganismos que le ayudan a uno a procesar pues, de cierta manera los productos, o sea, como evitar que uno sufra estreñimiento de cierta manera. Entonces la chía le permite a uno evitar ese tipo de inconvenientes. Bueno, siguiente, por favor. Con referente al amaranto, este contiene 10% más aminoácidos esenciales que cualquier grano o cereal. Particularmente es muy rico en lisina, que no puede ser producida por el cuerpo humano. Este aminoácido pues desempeña un papel esencial en la producción de colágeno y el colágeno es el que nos hace la piel pues tersas, que nos evita arrugas y también ayuda a la parte de absorción de calcio y la conversión de grasa en energía. También contiene unos niveles elevados de flavonoides, que estos flavonoides son unos fitoquímicos con propiedades antioxidantes que ayudan pues, a la absorción de la luz ultravioleta y tienen pues, efectos beneficiosos sobre la salud de la piel. Debido a su alto contenido proteico, en este caso, como se pueden dar cuenta, que es del 3.8 gramos, que representa el 8% del valor diario que uno debe consumir, puede suplir como esa necesidad que uno tiene de consumir proteínas que no vengan de origen animal.
También esta semilla se ha encontrado que es muy efectiva para perder el peso y para prevenir el exceso de acumulaciones de colesterol malo, que es el que le aparece a uno en los análisis químicos, que se llama el LDL. Y este LDL es el que hace que se taponen las arterias y no permita una buena fluidez de la sangre. Entonces, este amaranto permite ese exceso de acumulación de este colesterol malo y favorece el colesterol bueno, que vendría siendo el HDL. Este alimento también es una excelente fuente de manganeso, y el manganeso es un mineral que desempeña un papel importante en el metabolismo de los carbohidratos, promueve la absorción de calcio y ayuda a regular el azúcar en la sangre. Es una buena fuente de cobre, que es un mineral esencial para las funciones corporales, particularmente para la producción de glóbulos rojos. También es un excelente, muy buena fuente de magnesio, que es necesario para la producción de energía y la regulación de la presión arterial, de hierro, que promueve la formación de glóbulos rojos. También tiene fósforo, zinc, vitamina 6, y la vitamina 6, que es súper primordial porque esta desempeña un papel clave en el desarrollo y la función del cerebro, así como a la regulación del estado de ánimo y los ciclos de sueño. Entonces, para las personas que sufren de sueño, consumir este producto es muy beneficioso para ellos. También para las mujeres embarazadas, porque tiene un alto contenido de vitamina B9, que se conoce también como folato, y esto es importante para el desarrollo fetal y la absorción de hierro y calcio, esencialmente para los huesos y dientes fuertes. Los 9 aminoácidos, para que tengan un poco de idea, esenciales, porque hay aminoácidos que no son esenciales y otros que son esenciales. Los 9 aminoácidos que no produce el organismo y que son esenciales para hacer algunas reacciones químicas y otras cosas, son la histidina, la isoleucina, la leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treponina, triptófano y valina. Entonces, en este caso, el amaranto daría un alto porcentaje de la lisina que les acabé de mencionar. Siguiente, por favor. Bueno, viéndolo y comparando, digamos, la chía con otras semillas que se consiguen en el mercado, como ustedes se pueden dar cuenta, el contenido de calorías que maneja es relativamente similar un poco menos realmente a lo que proporciona el girasol, la calabaza, el sésamo, el lino, el cáñamo y la amapola. Con referente a la parte de los carbohidratos, tiene un alto contenido a comparación de las demás semillas. En el caso de la proteína, se parece relativamente al contenido de proteína que le proporciona a uno el sésamo. En el caso de los lípidos, esta no produce tantos lípidos como otras, y estos lípidos que esta proporciona son los lípidos buenos, de esa manera, y estos están más englobados a la parte de ácidos grasos insaturados. ¿Listo? Tiene un alto contenido de fibra si lo comparamos con los otros semillas, porque esto tiene un 34.4 gramos comparados con, por ejemplo, en el caso de la calabaza, que solamente me da 6 gramos, y en el caso del cáñamo, que me da 4 gramos. En el caso de calcio, tiene un alto contenido mayor que en el girasol, mayor que en la calabaza y mayor que en el cáñamo. Y también tiene un hierro similar, relativamente similar a la chía, al cáñamo, pero superior al girasol. Siguiente, por favor. Con referente al amaranto, si ustedes se pueden dar cuenta, su fibra dietaria es mucho más alta de la que me proporciona el arroz, el trigo y el maíz, aunque es menor a la que me la proporciona la avena. Con referente a la proteína, está más alto que el maíz amarillo y más alto que el arroz. Con respecto a las grasas, supera al contenido que me proporciona el trigo
y supera al que me proporciona el maíz amarillo. Con referente a los carbohidratos, está de manera similar que la avena. Y el calcio es como el componente principal si lo comparamos con los otros cereales. Por ejemplo, imagínate, el amaranto me proporciona 153 miligramos de calcio y lo comparamos en el caso del arroz, que solamente me proporciona 3 miligramos. Y el calcio es supremamente importante para las personas que sufran de osteoporosis y también para las mamás, porque cuando uno da la leche, o sea, ellas dan la leche a los niños, su contenido de calcio disminuye bastante. Entonces, este es un elemento, este es un mineral súper fundamental también para sentir los dientes muy fuertes, para evitar pues cualquier inconveniente. Con referente al hierro, también es bastante alto si lo comparamos en el caso de la avena, del maíz, del arroz y el trigo. Y las calorías son relativamente similares, pues si lo vemos de la maíz, o sea, digamos que la diferencia no es tan significativa. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ustedes pueden observar el contenido de vitaminas a comparación de los otros productos. Entonces, si se dan cuenta, el amaranto tiene mucho más cantidad de vitamina A si lo comparamos con el caso de la quinoa. Tiene también, su contenido de beta-caroteno no es tan alto si lo comparamos con la quinoa, pero es un valor muy significativo porque es un miligramo sobre 100 gramos de producto seco. Tiene mayor contenido de vitamina B1 si lo comparamos con la quinoa y también es similar su contenido de riboflavina si lo comparamos quinoa con amaranto. Y tiene mayor cantidad de vitamina B2 si lo comparamos con el caso del trigo, cebada y el arroz. El arroz, si se dan cuenta, sus contenidos nutricionales no son tan altos y uno podría pues proponerle al consumidor que compare esas composiciones nutricionales y que se vaya más bien por estos tipos de productos, porque si se dan cuenta, tendría mayor eficiencia nutricional con referente al amaranto que con el arroz. Porque el arroz, imagínense, en el caso de la vitamina B5 solamente me da el 0.819 miligramos sobre 100 gramos de producto seco, mientras que en el caso del amaranto sería 1.457. Siguiente, por favor. Bueno, con referente a la vitamina E, pues tiene un poquito más la quinoa que el amaranto. Y referente a los tocoferoles, si ustedes se pueden dar cuenta, tiene un poco más de alfa-tocoferol que la quinoa. Tiene también mucho más, o sea, la parte de los tocoferoles son como más representativos en el caso del amaranto, como ustedes se pueden dar cuenta. La parte de folatos totales es mucho más enriquecida la parte de la quinoa, pero el amaranto no tiene una baja cantidad si lo comparamos en el caso del trigo, porque el trigo solamente tiene el 41 microgramos por 100 gramos de producto, mientras que el amaranto me representa 82 microgramos. Con referente a la proteína, pues me tendría mayor cantidad de proteína la quinoa que el amaranto, pero ese porcentaje sería mucho más alto que el arroz y sería mucho más alto que el maíz. Entonces sería pues un excelente producto. Siguiente, por favor. Con referente a los minerales, si se dan cuenta, el amaranto tiene mayor contenido de calcio que la quinoa, tiene mayor contenido que el magnesio, mayor contenido que el hierro, o sea, tiene mayor contenido de hierro que en el caso de la quinoa, y si lo comparamos también con el caso del trigo, imagínense, el amaranto me representa 14.3 miligramos por 100 gramos de producto, mientras que en el caso del trigo, el trigo solamente me está aportando el 3.6. Y en el caso de la cebada solamente me está proporcionando el 2.7 y el arroz es insignificante. Este solamente me proporciona el 0.4 miligramos sobre 100 gramos de producto. En el caso del zinc, si se dan cuenta, es similar a la quinoa con el amaranto. El fósforo es mayoritario en el caso del amaranto. El sodio también tiene mucho más cantidad de sodio
que la quinoa. También, bueno, en el caso del cobre sí nos gana la quinoa, pero este amaranto tiene una mayor proporción si lo comparamos con el trigo, la cebada, el maíz y el arroz integral, el arroz normal, perdón. Con referente al manganeso, tiene un alto contenido más la quinoa que el amaranto. Y este quinoa, el contenido de manganeso sería similar a la del trigo. Estos es como los principales. Siguiente, por favor. Bueno, con referente a los aminoácidos esenciales, como ya les dije, hay unos principales para el organismo, que en este caso vendría siendo la lisina. La lisina, si se dan cuenta, el amaranto me proporciona el 6.4, es un poquito más en el caso de la quinoa, aunque el rango en que se presentan los dos vendría siendo como similares, si se dan cuenta. Pero este contenido de lisina es mayor que me proporciona en el caso del arroz, del maíz y de la cebada. En el caso del triptófano, el triptófano en el amaranto sí es similar a la del trigo y a la del arroz, aunque en este caso el triptófano pues vendría siendo un principal componente el caso de la quinoa. Otro de los nutrientes esenciales que se debe tener es la isoleucina, que si se dan cuenta, estos tres valores, es decir, son similares tanto el amaranto, la quinoa como el trigo. Y el trigo es el que uno utiliza más que todo para hacer panes. Entonces, digamos que ese vendría siendo como su Gold Willy, el amaranto. Así como de manera general. Siguiente, por favor. Bueno, también depende de cómo se esté comercializando el producto, cambian esas características tanto de humedad, grasa y proteína y carbohidratos. Si se dan cuenta, cuando se vende el producto tal cual como es el grano, sin ningún tipo de procesamiento, este me está dando una grasa del 6.70. 6.70. Si lo comparamos en caso de, yo estoy manejando una harina, ya baja un poquito su contenido graso, que vendría siendo 5.22. Pero si ya lo estoy manejando como un expandido, este ya baja un poco más, que es 3.3. Pero pues si lo comparamos con los otros productos, digamos, los cambios no son tan significativos por sus características como lo pudimos revisar anteriormente. En el caso del amaranto, el amaranto también pues baja su contenido de fibra cuando es un grano, que este tiene 3.30 y baja cuando lo convertimos en harina a un 2.59. Y si es un expandido, pues baja un poquito menos cuando ya es el grano. Siguiente, por favor. Bueno, así como de manera general, no sé si tienen preguntas, dudas. La variedad del amaranto, ¿cuál es en Colombia? ¿Cuál variedad del que yo menciono y luego mencionaste ustedes? No escucho. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Serían muchísimas. Muchísimas gracias, Diana. No sé si fue claro, pero mira, lo principal aquí es, digamos, la información que uno vaya a suministrarle al consumidor debe ser como lo más significativo del producto y mostrarle la efectividad que tiene pues, esos componentes. Si se dan cuenta, tiene aminoácidos que pues la gente, o bueno, anteriormente cuando no se dieron cuenta de esos, decían que las personas que eran veganas o vegetarianas iban a tener inconvenientes en su organismo porque no estaban consumiendo esos aminoácidos esenciales que son fundamentales pues para algunas funciones necesarias en el organismo, porque recuerden que esos aminoácidos son lo que compone como tal las proteínas, y las proteínas pues tienen infinidad de funciones, porque las proteínas son las que nos dan como la parte estructural, nos ayudan a las funciones de movimiento y contracción, también manejan la parte del transporte, son una reserva energética para nuestro organismo, tienen una función hormonal, o sea, las proteínas tienen muchas funciones en nuestro organismo. Entonces, cuando faltan esos aminoácidos esenciales, pues van a haber esas fallas, y anteriormente pues se creía
que solo esos aminoácidos esenciales se encontraban en los productos de nivel animal, y encontrando pues estos hermosos y ricos pseudocereales, se encontró que realmente no, y que se podría comenzar a consumir productos así sin necesidad de consumir pues alimentos de origen animal. Y eso es algo que está llamando mucho la atención, y algo que pues va a seguir y que va a aumentar el mercado. Entonces es eso, como brindarle la información de manera correcta al consumidor y ponerle como ese goodwill a sus productos. Entonces, cuéntenme qué inquietudes tienen. Muy cierto, muchísimas gracias, Diana. Podríamos decir en resumen que si hablamos de chía, hablamos de una alta proporción de calcio y de omega 3 y de aminoácidos. Si hablamos de quinoa, hablamos de una alta proporción de proteína y de antioxidantes. Y si hablamos de amaranto, pues el amaranto es casi superior a la quinoa, tiene muchos más aminoácidos y hierro. No sé si dije el resumen bien, Diana. Sí. De igual manera, y para que lo tengan también muy presente, esos valores varían de cierta manera dependiendo del lugar donde se haya cosechado el producto. Pero como tal, lo que acabo de nombrar es lo esencial, y es lo que ustedes pues deben invitarle al consumidor para que comiencen a comprar sus productos. Sí, bueno, entonces, pues yo creo que este tipo de charlas es muy importante para los productores que están comenzando a cultivar pseudocereales. Pues bienvenidos y las puertas abiertas en la universidad para cualquier apoyo que requieran de manera científica o de pronto para aliarnos en algún proyecto. También sugerirles que pues no es solo cultivar, hay que trabajar mucho en la comercialización. No sé si algunos saben que se va a empezar a importar quinoa de otro país. Entonces, la idea es que comencemos, que seamos más unidos, que comencemos a trabajar duro para aprovechar lo que podemos producir acá en Colombia, y pues que dejemos de consumir cosas que no debemos, o por lo menos que están monopolizadas, como la soya. A los niños les dan bienestarina, que es soya, y cuando podríamos darles quinoa, ¿cierto? Entonces es como ser conscientes, como consumidores y como productores, de que realmente debemos aprovechar todas estas bondades que nos da la tierra colombiana. Entonces, muchísimas gracias. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, con gusto estamos acá atentas. Bueno, de mi parte también quisiera felicitar a Diana, muy buena exposición. Por otro lado, creo que una de las problemáticas más grandes que tenemos en Colombia es que la gente no conoce de estos granos ancestrales o se han olvidado. Entonces es importante promover mediante proyectos de consumo, porque la gente no conoce y no compra. Lo digo en diferentes departamentos en Colombia. Entonces, sí, y mediante estas web conferencias, capacitaciones que se pueda hacer e invitar a más personas, eso contribuye mucho a que las personas compren, a que las personas empiecen a consumir en sus hogares alimentos tan nutritivos. Entonces, eso es la diferencia, digamos, en otros países como Perú. Allá la gente consume, y es un alto consumo de estos granos y en su dieta cotidiana. En Chile, en Colombia, apenas estamos volviendo como a retomar este tipo de granos ancestrales, y hace falta hacer este tipo de capacitación. Entonces, ahí la importancia de estar aliados con universidades, con la gobernación, con los productores, que todos estemos trabajando de la mano para que podamos incentivar a que las personas vuelvan no tanto que vuelvan, porque digamos que antiguamente habían una alta producción y tal vez la gente en esa época consumía. Actualmente la gente no conoce tanto, sobre todo por ejemplo, yo hablo de mi departamento en Nariño, ellos no consumen, no conocen, y acá digamos que Colombia hay una alta producción y eso hay que
fortalecer, digamos, hay que hacer más capacitaciones, esto que se está haciendo, si se puede abordar, digamos, proyectos más grandes con MinCiencias, con la gobernación para incentivar al consumo, sería algo muy bueno porque esa es, digamos, una problemática que presentan actualmente, que la gente no compra, ¿cierto? Porque pueden haber productores, puede haber cosechas, pero si la gente no compra y no conoce, esa es, digamos, una de las fallas bastante altas que tiene poder seguir trabajando con estos granos. Y bueno, bienvenidos, felicidades, muy buenas conferencias. Es un gusto para nosotros contar con grandes profesionales en esta web. Muchísimas Buen día. gracias. Están pidiendo la palabra varios, entonces comencemos con la señora Gloria. Bueno, mira, el esfuerzo, digamos, digamos, hace unos casi 8 años, sí, 8 años, conociendo sobre todo las características nutricionales, porque este tema, por ejemplo, para acá, para la finca, pues ha sido nutricional. Y hemos logrado, sí, tener inclusive semillas seleccionadas, aprobadas por el ICA, ¿sí? De quinoa, chía y amaranto. El ICA no pone las variedades, sino le da en general. Sí, entonces se ha hecho un esfuerzo grande por tener esa calidad de las semillas. Igualmente, hace un año Coser Colombia le dio también a esta experiencia acá, le dio semillas orgánicas certificadas, le dio la posibilidad de usar su sello orgánico. Acá tenemos presentes varias de las personas que tienen el convenio colaborativo. ¿En qué consiste? Yo facilito las semillas para que la gente empiece a hacer la experiencia, ¿sí? Vaya conociendo. Tenemos un agrónomo que hoy tenía un problema familiar y no está aquí presente, pero él nos ayuda cuando tenemos pues alguna inquietud y algunas fincas ha visitado. Entonces, digamos que hay un caminito, ¿sí? Todo esto, este esfuerzo, yo lo tengo en el www.quinoachiamaranto.com. Ahí están todos los protocolos de siembra, ¿sí? Desde la siembra hasta la poscosecha y cómo se conserva para el tema de humedad, de distribución y de todo. ¿Listo? Toda esta experiencia está ahí compartida con la UNAD, hemos trabajado también de la mano en varias cosas y en este momento también lo seguimos. Entonces, por lo menos en lo que respecta a la experiencia acá, con mucho gusto para todos, ¿sí? Nos comunicamos, ahí está en la página web mi dirección, mi celular y ojalá logremos pues como rescatar estos granos que aquí se dan porque aquí se dan, esta finca se dan y todos los que están produciendo los convenios colaborativos también se está dando, ¿sí? Y entonces se dan desde hace mucho tiempo también, entonces a ver si lo recuperamos para la parte nutricional, básicamente. Muy importante el mercado y todo esto, pero tenemos que, obviamente, que el mercado es una de las partes más importantes, pero sí conocer realmente las bondades de estos 3 granos y semillas para poder, digamos, mejorar nuestra salud, más importante en este momento. Muchísimas gracias a las niñas de las ingenieras que me ayudaron en esto, ¿sí? A que organizáramos esto. Y bueno, seguimos, hay muchos temas para tocar, que de pronto podemos seguir haciendo algunas conferencias de estas vía Zoom y ir compartiendo los conocimientos. Muchísimas gracias, sí, Ivette, Meridiana, y la seguimos, a ver.